Cava más hondo. El descubrimiento de lo que creo y por qué importa. Por Joshua Harris. Capítulo segundo. En el cual aprendo a cavar. Debajo había una pregunta más profunda. ¿Sobre qué cimientos voy a edificar mi vida? ¿Recuerdas el relato de Jesús acerca del constructor prudente y el necio? Es una historia sencilla. El prudente cavó en el suelo y edificó su casa sobre la roca. Cuando vinieron las tormentas, la casa se mantuvo firme. El necio construyó su casa sobre la arena. Cuando llegaron el viento y las olas, barrieron con la casa. Cuando éramos niños, solíamos cantar este relato en la escuela dominical, con movimientos de manos. Ahora que lo pienso, es un concepto bastante traumático para que los niños lo canten. Casas que se derrumban y todo eso. Sin embargo, nunca me asustó porque yo iba a la iglesia y claro, era una persona que construía sobre roca. Por lo menos eso pensaba yo. Hace poco volví a leer la parábola de los dos constructores que está en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49, sentado en una playa de la Florida. Estaba allí de vacaciones con mi familia y me había despertado temprano para leer la Biblia y orar junto al mar. Hacer las devociones mientras el sol se levanta detrás de uno y el océano le queda a sus pies hace que leer y pensar parezcan actividades bien profundas, amplias y espirituales. Cómo me gustaría poder leer la Biblia junto a la playa todas las mañanas, pero en Gaithersburg, estado de Maryland, no hay playas. Tengo un despertador que suena como las olas del océano, pero no es lo mismo. He leído la historia de los dos constructores un número incalculable de veces. La he leído tantas veces que casi no la leo ya cuando me la encuentro en los evangelios. La paso rápido. Me trago 3 frases a la vez porque ya sé lo que dicen. No me gusta leer la Biblia así, pero sinceramente a veces lo hago. Aquella mañana en la playa por poco me salto a los dos constructores. Por poco. Tal vez fuera la arena que tenía metida entre los dedos de los pies, o tal vez el sonido de las olas, pero por alguna razón me obligué a leerlo con detenimiento. Y mientras lo hacía, vi algo que no había visto antes. Antes pensaba que la idea era que ser cristiano es mejor que no serlo, y me imagino que a un nivel muy rudimentario eso es lo que significa. Sin embargo, nunca pensé de forma concreta en lo que significa cavar hasta encontrar roca. Jesús comienza la historia con una penetrante pregunta. Esto es lo que dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esa pregunta me hace sentir incómodo, porque no puedo fingir que no la entiendo, y siento que me está hablando a mí, y que le está hablando a la gente religiosa, gente que afirma pertenecer a Dios, gente que dice que Jesús es el Señor. Esto es interesante, porque nos presenta un indicio de que Jesús no está solo comparando a la gente religiosa con la que no lo es. No solo está diciendo que las casas que construyen los ateos se van a venir abajo, le está hablando a gente que dice creer en Dios. Jesús está poniendo en evidencia a los religiosos. Les dice, ¿por qué juegan de esta manera? ¿Por qué me llaman Señor como si les importara quién yo soy o qué yo quiero, cuando en realidad no les importa conocerme ni hacer lo que yo digo? Y entonces, relata la historia de los constructores y sus dos casas. Las casas que construyen representan la vida de cada uno de ellos, sus creencias, convicciones, aspiraciones y decisiones. Jesús nos está diciendo que hay cimientos estables y cimientos inestables sobre los cuales edificar nuestra vida. Cualesquiera que sean las intenciones, uno puede basar su seguridad y su confianza, el fundamento mismo de nuestra vida, en algo inseguro y defectuoso, en arena movediza. Es fácil menospreciar al hombre que edificó sobre arena porque fue un ignorante, pero eso solo se debe a que vemos los malos resultados de su decisión. El edificador necio no sabía que era necio.
En su momento, edificar su casa donde lo hizo tal vez tenía mucho sentido. Estaba frente al mar, había mucha arena para que jugaran sus hijos, y sin el duro trabajo de cavar, el tiempo de construcción quedaría reducido a la mitad. Me pregunto cuántos años viviría aquel hombre necio con su hermosa casa edificada sobre la arena antes que llegara la tormenta. ¿Puede alguno de nosotros dar por seguro que no va a cometer el mismo error? ¿Tenía Jesús que advertirnos algo tan evidente? El edificador prudente decidió hacer las cosas de otra manera. Jesús dice que edificó su casa sobre la roca. Eso significaba mucho trabajo y un agotador esfuerzo. Le llevó más tiempo. Ahora bien, mira la forma en que Jesús describe lo que significa edificar sobre la roca. Esto es lo que a mí siempre se me había escapado. El constructor prudente es el que acude a Jesús, escucha sus palabras y después las pone en práctica. Esta actividad, este acercarse a Jesús lleno de fe, esta aceptación de su verdad y luego su aplicación de la verdad, es lo que Jesús compara al hombre que cavó muy hondo y edificó sobre cimientos sólidos. Cuando llegaron los problemas, las pruebas y las tormentas de la vida, la casa de su vida se mantuvo en pie. Lo que me sacudió aquella mañana en la playa es que cavar hondo para edificar sobre la roca no es la imagen de lo que significa ser religioso de nombre o conocer a Jesús a distancia. Ser cristiano significa ser una persona que se esfuerza por solidificar sus creencias, sus sueños, sus decisiones, su concepto mismo del mundo sobre la verdad de quién es Jesús y qué es lo que éste ha realizado. Un cristiano al que le importa la verdad, al que le importa una doctrina sólida. Doctrina es una palabra difícil referente a las verdades sobre las cuales debemos edificar nuestra vida. Verdades que dudaríamos o desconoceríamos si no tuviéramos la Biblia. La doctrina cristiana es la enseñanza cristiana acerca de todos los temas de los que hablan las Escrituras. Dios, el pecado, Jesús, el cielo, el infierno, la resurrección y muchos más. Tal vez nunca lo hayas pensado en estos términos, pero lo cierto es que acudir a Jesús, a escuchar sus palabras, tiene que ver con doctrina. Es conocer y comprender lo que enseña la Biblia sobre Jesús, por qué lo necesitamos, cómo nos salva y nos transforma. En otras palabras, es conocer las verdades teológicas. Cuando Jesús habla de la persona que escucha sus palabras, se está refiriendo a algo que va más allá de lo que aparece con letra roja en los evangelios de Jesucristo según Mateo, según Marcos, según Lucas o según Juan. La Biblia entera es palabra de Dios. Toda ella es Jesús hablándonos. Estudiar estas palabras y comprenderlas significa hacer un esfuerzo. El constructor prudente cava. Es un trabajo que hace sudar y que llena de sal los ojos. Un cavar que significa estudiar. Un cavar que exige pensar, leer y batallar con verdades a veces provocativas. No obstante, el trabajo más duro de todos es llevar a la práctica esas verdades. Es lo que Jesús nos señala en la historia, y en eso se enfocan los versículos anteriores del Evangelio de Jesucristo según Lucas capítulo 6. La verdad exige acción. Nunca bastará con acercarse a Él, llamarlo Señor y conocer sus palabras. La afiliación a una iglesia y la posesión de una lista de creencias nunca serán suficientes. La doctrina y la teología siempre tienen por fin que las apliquemos a nuestra vida, que le demos forma y se la volvamos a dar no solo a una proclamación de fe, sino también a las decisiones prácticas en cuanto a cómo pensar y actuar. Los conocimientos que se adquieren en los libros acerca de la construcción sobre roca no tienen valor alguno si no seguimos apoyando en arena movediza. Isaac, mi hermano menor, en una ocasión, cuando solo tenía 4 años, tomó una pala y se dirigió al bosque.
Mi madre le preguntó qué estaba haciendo. Le respondió: voy a cavar en busca de agujeros. Esa historia se ha convertido en una de las favoritas de la familia e Isaac está cansado de que la repitan. Pero es una buena descripción de lo que hacemos cuando estudiamos y discutimos las creencias sin ponerlas en práctica. Solo estamos cavando en busca de agujeros y necesitamos cavar en busca de la roca. Sé por experiencia que es posible ser cristiano y vivir en la superficie. Esa superficie puede ser una tradición vacía, puede ser emocionalismo, hasta puede ser una doctrina que no se aplica. Creo haber pasado por todo eso. He pasado tiempo en la superficie arenosa del cristianismo superficial. Los 4 primeros años posteriores a la escuela secundaria trajeron cambios buenos a mi vida, sobre todo a mi vida espiritual. No me pidas que te diga cuándo me convertí. Como muchos muchachos de la iglesia, no recuerdo el día concreto en que me arrepentí, deposité mi confianza en Jesús y fui salvo. Para mí no hubo un cambio súbito. Dios se me insinuó, me pinchó y me moldeó por medio de incontables, pequeñas y al parecer insignificantes experiencias, decisiones y amistades. ¿Sabes la clase de transformación lenta a la que me estoy refiriendo? No la ves mientras se está produciendo, pero después vuelves la vista al pasado y te das cuenta de que ya no eres el mismo. Puedo identificar algunos momentos clave. Cuando tenía 17 años, asistí a un campamento para líderes cristianos en Colorado Springs. Aquellos estudiantes eran diferentes de los cristianos que yo conocía. Eran serios, muy centrados. Quizá esa fue la primera vez que me encontré entre un grupo de cristianos que no estaban solo tratando de divertirse más que el mundo. Aquellos muchachos querían pensar, trabajar y amar más que el mundo. Querían aplicar su mente al estudio de las Escrituras y adquirir una cosmovisión cristiana. Muchos tenían un hambre de Dios y su palabra en marcado contraste con mi vida. En una sesión, el director del campamento pidió a los estudiantes que se pusieran de pie y recitaran pasajes de las Escrituras que hubieran aprendido. Comprendí mal lo que estaba pidiendo y en una ocasión me puse en pie, Biblia en mano, y leí un pasaje. Cuando me di cuenta de mi error, me sentí tonto. Me desplomé en la silla, sonrojado y avergonzado, mientras otros se iban levantando para recitar textos de memoria. Peor que el no haber comprendido al director, no sabía de memoria ningún pasaje de la Biblia. La conciencia me remordía. En esos días, mi novia y yo terminamos nuestras relaciones de 2 años. Fue un momento significativo en mi vida espiritual. Cuando rompimos, me di cuenta lo mucho que nuestras relaciones, con su continua tentación a las aveniencias, había estado agotando mi pasión espiritual. Una vez superados el torbellino mental y el sentimiento de culpa, comencé a buscar a Dios como nunca antes. En su serena y constante providencia, Dios despertó en mí un anhelo creciente por conocerle, solo que no estaba seguro sobre lo que debía hacer con él. Me sentía impulsado. Era una mezcla de anhelos piadosos y simples aspiraciones humanas a tratar de hacer algo grande para él. Mi héroe en aquellos tiempos era Billy Graham, de manera que grande significaba para mí grandes multitudes y una gran fama. Todo por Jesús, claro. Así que a los 17 años, siguiendo los pasos de mi padre, comencé a hablar en público. También comencé a editar una revista para adolescentes que realizaban sus estudios en sus casas. Preparar mensajes y escribir para la revista produjo un buen efecto en mí. Me llevaron a acabar. Entonces, un amigo y yo asistimos a una conferencia del apologista cristiano Ravi Zacharias en Reed College. Me cautivó aquel hombre oriundo de la India con su brillante cabello blanco, que se había atrevido a entrar en un recinto universitario muy secular e incluso antidios, para hablar de una manera tan inteligente acerca de las cuestiones de la fe. Citaba poetas y filósofos al hablar de las verdades cristianas,
enseñaba las Escrituras e iba edificando una defensa a favor de la racionalidad de la fe que me hacía vibrar. Me pidió que pensara, que dedicara mi mente a analizar la verdad de Dios, y lo hizo con un acento de veras interesante. Quedé entusiasmado. Compré docenas de mensajes grabados de Zacarías. Llevaba siempre conmigo una caja de cartón con sus cintas en el asiento delantero del auto, y las escuchaba una y otra vez. Tanto tiempo escuchándolas que hasta comencé a pronunciar ciertas palabras con un ligero acento hindú, lo cual les debe haber parecido muy extraño a los que asistían a mis conferencias. Mientras iba en el auto escuchando a Zacarías, soñaba con casarme con una de sus hijas y que mi suegro me entrenara para ser el próximo gran apologista, capaz de desarmar a los ateos y a los escépticos con mis habilidades al estilo jiu-jitsu. En aquellos días yo quería casarme con las hijas de todos los líderes cristianos. Entonces me encontré con la obra clásica El conocimiento del Dios Santo, de J. A. Packer. Fue el primer libro serio de teología que leí. Packer me enseñó que no me bastaba con saber cosas acerca de Dios o acerca de la piedad, sino que necesitaba conocer a Dios mismo, su carácter y sus atributos. El estudio de esas doctrinas no era un fin en sí mismo, sino un medio para establecer una relación con nuestro Creador y Redentor. Packer me enseñó que, lejos de ser poco práctica o irrelevante, la teología tenía una importancia vital para la vida cotidiana. Por vez primera, comencé a aprender términos de teología como propiciación, soberanía y justificación. Lamentablemente, no todo lo que estudiaba me era tan útil como el libro del Dr. Packer. Muchas veces escogía los autores basándome en lo que parecía espiritualmente profundo. Lo oscuro también daba resultado. Comencé a leer los escritos de algunos místicos cristianos bastante poco útiles. Estaba buscando algo, cualquier cosa, que fuera distinto a lo que yo consideraba el plástico mundo evangélico en el cual yo había crecido. En cuanto a congregarme en una iglesia, me sentí totalmente diferente, en una gran congregación carismática que se reunía en una colina junto al río Columbia. El edificio de la iglesia en sí mismo era una estructura arquitectónica como nunca había visto otra. 2 domos blancos insertados en las faldas de la colina. Era como si Dios se hubiera inclinado desde el cielo para poner allí, al revés, 2 inmensos tazones de cereal. Mis amigos de mi antigua iglesia me hacían bromas acerca de la iglesia de las burbujas, con todas sus rarezas carismáticas. No me importaba lo que dijeran. Encontré el Espíritu Santo en la iglesia de las burbujas, y puesto que la Trinidad solo consta de 3 miembros, me pareció que aquello era bastante significativo. Me encantaban muchas cosas de mi iglesia carismática. Me entusiasmaban la pasión y el celo emocional que tenía la gente. Nunca había visto a nadie tan emocionado con respecto a Dios. Alzaban las manos y danzaban durante la adoración, oraban durante horas, hablaban de Dios y su espíritu con la expectativa de que hiciera su entrada en el mundo de un momento a otro. Para un joven como yo, hambriento de realidad espiritual, esta visión de la presencia y el poder de Dios resultaba sumamente atractiva. No cambiaría por nada el tiempo que pasé en esa iglesia. Me encontré con Dios de maneras bien potentes y aprendí mucho allí acerca de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, con el tiempo, el enfoque continuo en la búsqueda de un nuevo mover del Espíritu comenzó a perder su atractivo. No me podía quitar de encima la sensación de que faltaba algo. Ahora comprendo que todavía no había hallado lo que más necesitaba. No había descubierto el valor de hallar y edificar sobre el lecho de roca. Estaba raspando la superficie, escarbando pero no cavando en la sana doctrina. Si lo que me había llevado a mi iglesia anterior era el anhelo de tener amigos, comencé a ver que lo que me interesaba en la iglesia de las burbujas era la última experiencia espiritual.
Había comenzado a medir mi relación con Dios por la euforia emocional y los encuentros con el Espíritu. Quería caer al suelo bajo el poder del Espíritu. Había pasado de un estilo evangélico ligero en teología y muy preocupado por los que llegaban a la iglesia buscando a Dios, a un pentecostalismo también ligero en teología y movido por las experiencias. Cuando cumplí los 21 años, mi padre me escribió una carta llena de consejos paternales. Una de sus afirmaciones sobresalía por encima de las demás. Encuentra hombres a los que te quieras parecer, y después siéntate a sus pies. En el momento de comenzar a ser adulto, me estaba recordando que algunas de las lecciones que yo más necesitaba no las iba a encontrar en ningún libro de texto. Estarían grabadas en el corazón y la vida de un hombre de Dios. Necesitaba acercarme lo suficiente a un hombre así para observar su carácter y dejarme moldear por su ejemplo. Necesitaba un mentor. Me gustó la idea, pero era más fácil hablar de encontrar un mentor que lograrlo. No es que los líderes sabios y piadosos tengan una hoja para que la firmen los que se quieran sentar a sus pies. Y en muchos sentidos me parecía que me estaba yendo bien. Las cosas iban muy bien en mi búsqueda de cosas grandes para Dios. La revista que comencé había llegado a un pulido esplendor lleno de color, con más de 5,000 suscriptores. Las conferencias para adolescentes que mi padre me había ayudado a comenzar se habían vuelto relativamente populares. Y como corona de todo aquello, había firmado un contrato con una editorial cristiana para escribir un libro. Estaba viviendo el sueño del evangélico norteamericano. Estaba haciendo algo grande. Pero grande no equivale a profundo. Tenía mucho que aprender. La anfitriona de una de mis conferencias fue una pequeña iglesia de Lancaster, en Pensilvania. Aquella iglesia había patrocinado mis conferencias 2 años seguidos. Una joven llamada Debbie, una de las primeras suscriptoras de mi revista, era secretaria de la iglesia y había organizado las reuniones. Después de la conferencia, yo pasaba tiempo con Debbie y otros amigos de su iglesia. Eran extraños, pero en el buen sentido de la palabra. Lo que noté primero era la amistad y el sentido de comunidad que parecían compartir. Lo segundo fue su manera de hablar. Hablaban de la gracia, del pecado, de la obra de Cristo en la cruz y de la santificación con una cordialidad y una apertura que me llamaban la atención. En sus conversaciones normales usaban algunos de los términos de teología que yo había estado aprendiendo en libros como El conocimiento del Dios Santo. Era como si hubieran sacado sus ideas doctrinales del estante que ocupaban en mi mente para ponerlas a funcionar en su vida diaria. Esto me parecía extraño y atractivo al mismo tiempo. Creo que Debbie pudo ver más allá de mi fachada de éxito como joven orador y escritor cristiano. Vio a un joven que tenía dotes para comunicar, pero al cual le faltaba una verdadera profundidad, espiritualmente hablando. Aunque no tenía ni un año de edad más que yo, un instinto casi maternal se despertó en ella. Estaba decidida a ayudarme. La ayuda de Debbie me llegó bajo la forma de cintas grabadas. Me enviaba los sermones de un pastor llamado C.J. Mahoney, que tenía una iglesia llamada Covenant Life en Maryland. Debbie era amiga de sus hijas, y la iglesia de C.J. había ayudado a fundar la iglesia a la que asistía Debbie. Yo había escuchado antes a otros predicadores dinámicos y llenos de buen humor, pero C.J. era único. Su pasión estaba cargada de una profundidad teológica a la cual yo no estaba acostumbrado. Sus sermones revelaban su amor a la lectura e inspiraban un amor similar en las personas a las que les predicaba. Con todo, no mencionaba los éxitos de librería cristianos que tanto me impresionaban. Citaba a hombres como J. A. Packer, Sinclair Ferguson, John Stott y D. A. Carson. Mencionaba y citaba pastores y teólogos fallecidos hacía ya mucho tiempo, como Jonathan Edwards, Thomas Watson y Juan Calvino, como si fueran amigos suyos y todavía estuvieran vivos. Charles Spurgeon, el pastor londinense del siglo XIX, cuya predicación y ejemplo en la proclamación del Evangelio inspiraron a C.J., era su héroe histórico.
John Owen era su tutor en cuanto a la doctrina del pecado. CJ me abrió todo un universo de libros y de rica teología que yo ni sabía que existían. Era como descubrir que la fiesta más maravillosa de todas se estuviera celebrando en el sótano mismo de nuestra casa, sin que nadie se hubiera molestado en decírnoslo. O como cuando un niño descubre que se está celebrando un carnaval en su traspatio. Aquello era lo que yo había estado añorando, aunque no había sabido cómo llamarlo. Mi alma había estado anhelando una verdad buena, sólida y sin diluir acerca de Dios, y las buenas nuevas de la vida, muerte y resurrección de su Hijo. Yo no necesitaba espectáculos. Mi necesidad primordial no era irme al suelo durante una reunión de oración, y tampoco necesitaba una información carente de vida. Necesitaba conocer a Dios. Los autores que estaba descubriendo hablaban de Dios de maneras que nunca antes había escuchado. Se regocijaban en el Dios de las Escrituras que gobernaba el universo de manera soberana. Él era un Padre amoroso que salvaba a los seres humanos solamente por su gracia, y todo para su propia alabanza y gloria. Su Hijo era el Salvador cuya muerte expiatoria había rescatado de la ira a los pecadores. Y a este mensaje del Evangelio y de la gracia era al que CJ le reservaba su mayor pasión. La mayor parte de los predicadores y los cristianos celosos que yo conocía se entusiasmaban al hablar de lo que nosotros necesitamos hacer para Dios. En cambio, la mayor pasión de CJ estaba reservada para la exultación en lo que Dios había hecho por nosotros. Le encantaba predicar acerca de la cruz y del hecho de que Cristo había muerto en nuestro lugar como sustituto nuestro. Aunque yo era alguien que prácticamente había nacido en la iglesia, esto me pareció sorprendente y novedoso. Mientras más profundizaba en la doctrina cristiana, más veía que las buenas nuevas de la salvación, solo por gracia en Jesús, quien murió por nuestros pecados, el Evangelio, era el mensaje central de toda la Biblia. Podría parecer muy obvio que este es el centro de la fe cristiana, y, sin embargo, me parecía algo nuevo. Comencé a ver la ortodoxia como el atesoramiento de verdades que señalan hacia Jesús y su obra salvadora. La doctrina era la historia viviente de lo que hizo Jesús por nosotros y lo que esto significa. Sí, interesarse por ella significaba estudiar. Sí, significaba abrir los libros y a veces aprender palabras algo extrañas. Pero era la clave para conocer de verdad a Jesús. En una fría mañana de febrero, metí las últimas bolsas en mi auto, un desgastado y con olor a humedad Honda Civic 1988, azul pálido con puerta trasera. Mis amigos lo habían bautizado como transporte de víveres. Cuando uno tiene 21 años y es soltero, víveres no es precisamente una palabra que quisiera ver asociada con su vehículo. Pero yo no podía defenderme. Solo podía alimentar la esperanza de que mi pequeño y poco agraciado auto sobreviviera al viaje. Me estaba mudando a Maryland. CJ me había invitado a un periodo de práctica en su iglesia. Iba a vivir en el sótano de su casa, y él me iba a preparar para el pastorado. Todavía se me hacía difícil creer que hubiera sucedido todo aquello. Sin embargo, mis padres pensaban que aquella invitación era el plan de Dios para mí. Mi hijo puede aprender de ti cosas que yo no le puedo enseñar, le había dicho mi padre a CJ. En los 2 años que habían transcurrido desde que escuché la primera cinta de sus sermones, se había desarrollado una amistad personal entre CJ y yo. Había visitado su iglesia, había asistido a una conferencia para pastores que él organizaba y me había alojado en su casa. En una ocasión, sentados a la mesa de su cocina, tuvimos una conversación a altas horas de la noche que me dejó una impresión duradera. Hablamos de mi gira de conferencias, del libro que yo estaba escribiendo y de mis planes para los próximos años. Entonces CJ me preguntó, ¿qué vas a edificar con tu vida? Mientras hablábamos, me animó a mirar más allá de los números como medida del éxito, para pensar en lo que significaba construir algo
que perdurara más allá de unas conferencias de un fin de semana o de un libro que fuera un éxito de ventas. Detrás de lo que me dijo, había una pregunta más profunda que en aquellos momentos no pude captar por completo. ¿Sobre qué edificaría yo mi vida? Muchas de mis ideas y planes se habían estado basando en las oportunidades, en mis sentimientos y en lo que era pragmático, en lo que daba resultado. CJ me estaba exhortando a enfocar las cosas de una manera radicalmente diferente y basar mis decisiones en la verdad acerca de Dios y lo que Él estaba haciendo en el mundo. 2 días más tarde, después que terminé la conferencia, a punto ya de marcharme, me armé de valor y le pregunté a CJ si me querría entrenar. Quiero aprender de usted, le dije. Lo que yo no sabía era que meses atrás CJ había sentido que Dios dirigía su atención hacia la labor de entrenar a la nueva generación de pastores jóvenes. Mi petición era una confirmación de ese nuevo enfoque. Para mí sería un honor servirte, me respondió CJ. Vete. Y si tus padres y tus pastores apoyan esa decisión, hablaremos. Menos de 7 meses más tarde, empaqué mis cosas y salí con rumbo este. Me tomó 5 días ir por carretera desde Oregon hasta Maryland. En Idaho me pusieron una multa. Ni siquiera me importó. Hasta me sentí contento de tener una prueba de que mi pequeño e infeliz Honda era capaz de ir a exceso de velocidad. Después que llegué a Maryland, CJ me hizo empezar un nuevo régimen de estudios. Me dio libros de Ian H. Murray sobre Charles Spurgeon, entre ellos Spurgeon versus the Hyper-Calvinism, Spurgeon contra el hipercalvinismo, y The Forgotten Spurgeon, el Spurgeon olvidado, en los que hablaba de este gran pastor y de su enfrentamiento a la degradación de las verdades del Evangelio. Me puso en las manos diversos libros sobre teología práctica, entre ellos La disciplina de la gracia, de Reggie Bridge, y Santidad, de J.C. Ryle. Me asignó el estudio de mensajes de David Powlison, experto en consejería bíblica acerca de la santificación progresiva. Me convertí en el feliz dueño de un ejemplar del libro Teología Sistemática de Wayne Grudem, un libro de texto más grueso que una guía telefónica. Y leí La Cruz de Cristo, de John Stott. Me costó un tiempo acostumbrarme a leer libros sólidos de teología. Muchas veces, mientras leía el libro de Stott sobre la cruz, subrayaba y resaltaba puntos que me parecían buenos, para descubrir al final del capítulo que el señor Stott los había presentado como ejemplos de errores. Me sentía como un tonto, pero estaba aprendiendo. Pero más que sumergirme en esos libros, estudiaba al propio CJ. Mientras vivía con él y su familia, pude ver cómo era detrás del escenario. Al final del día, cuando estaba agotado. Cuando su hijo de 4 años se portaba majadero. Cuando la gente murmuraba de él. Aprendí que pastorear una iglesia grande no tiene nada de atractivo. Es un duro trabajo que consiste en llevar siempre a la gente en el corazón. A los enfermos, a los descarriados, los débiles. Y en todo esto pude ver el gozo de CJ. Gozo que siempre se basaba en que Jesús había muerto por sus pecados. Lo oí confesar sus pecados. La autenticidad que presencié en esos momentos me hizo desear el conocimiento de Dios sobre el que CJ estaba edificando su vida. Por distintas razones, muchos cristianos de mi generación y de las anteriores a la mía sienten cuando se enfatiza mucho la doctrina. Han llegado al punto de poner la doctrina al nivel de las divisiones en las iglesias, las misivas de odio, la arrogancia y las diatribas furiosas. Han visto lo fácil que es reducir unas verdades que dan vida a fórmulas vacías. No en balde, la doctrina cristiana les parece más un obstáculo que una ayuda para cultivar una vibrante relación con Jesús. Lo comprendo. Si mi corazón es frío con Dios, puedo convertir la verdad más valiosa en un fin en sí misma o en un arma para atacar a otros. Esto forma parte de por qué encuentro tan instructiva la historia del constructor sensato. Me recuerda que la doctrina no tiene que ver conmigo,
ni con mi pequeña tribu. Jesús dijo que quien cava hondo hasta llegar al manto de roca, llega a él. Esta tiene que ser su motivación primera y última. La búsqueda de la ortodoxia y de la doctrina sólida tiene que comenzar con un corazón que se quiere acercar a Jesús, no a un sistema teológico, ni a una denominación, ni a un libro. Es fácil cometer el error de pensar que, como las creencias teológicas no deben ser nuestra meta, no las necesitamos. Pero esto no es cierto en cuanto al conocimiento de Jesús, como no lo es tampoco en otras relaciones. Por ejemplo, tengo una hija de 9 años llamada Emma, a quien amo muchísimo. Es cierto que la información y los datos acerca de ella nunca pueden ocupar el lugar de un amor verdadero hacia ella. Sin embargo, esto no significa que deba evitar el conocer cosas acerca de ella. Una importante parte de mi interés por mi niña y del cultivo de mis relaciones con ella es estar dispuesto a aprender cómo son su carácter y su personalidad, cuáles son las cosas que le gustan y las que le desagradan, los detalles que tienen que ver con ella, el color de su cabello, la música que disfruta, sus dones, temores y sueños. Son bien importantes para mí porque ella lo es. Esas verdades acerca de ella podrán ser datos sin importancia, pero como describen a una persona que amo, enriquecen y hacen crecer mi amor por ella. Los datos nunca podrán ocupar su lugar, pero no me es posible conocerla sin ellos. La doctrina nunca puede ocupar el lugar que le corresponde únicamente a Jesús, pero sin ella no lo podemos conocer ni relacionarnos con Él de la forma de vida. Es que la doctrina nos dice no solo lo que Dios ha hecho, sino también lo que sus actos significan para nosotros. Un teólogo llamado J. Gresham Machen, quien escribió a principios del siglo XX, me ayudó a comprender esto mejor. Su explicación de la doctrina cristiana me ayudó a ver cómo se conecta con la persona viviente de Jesús. En uno de sus libros, Machen explica que, aunque los cristianos de los primeros tiempos de la Iglesia querían conocer lo que Jesús enseñaba, estaban interesados primordialmente en lo que Él había hecho. Había que redimir al mundo, escribe Machen, a través de la proclamación de un acontecimiento. Claro, se está refiriendo a la muerte de Jesús por crucifixión y su resurrección. Los primeros cristianos sabían que tenían que hablarle de este acontecimiento a la gente, pero limitarse a contarlo no era suficiente. También tenían que hablar de lo que significaba el acontecimiento, y esto, explica Machen, es doctrina. La doctrina es la presentación de lo que ha hecho Jesús, junto con lo que significa ese acontecimiento para nosotros. Estos dos elementos se combinan siempre en el mensaje cristiano, sigue diciendo Machen. La narración de los hechos es historia. La narración de los hechos, junto con la presentación de lo que significan, es doctrina. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, es historia. Me amó y se entregó a sí mismo por mí, es doctrina. La doctrina es el significado de la historia que Dios está escribiendo en el mundo. Es la explicación de lo que Él ha hecho, por qué lo ha hecho y por qué nos importa a ti y a mí. El relato de Jesús acerca de los dos constructores termina cuando una de las casas se mantiene firme en medio de las tormentas, mientras que la riada arrastra consigo a la otra. La arena no la sostuvo y se vino abajo. El viento y las olas de los que habla Jesús podrían representar las dificultades y las pruebas de la vida. También podrían ser un símbolo del juicio final, en el cual toda la humanidad comparecerá ante Jesús para rendirle cuentas. Supongo que lo mejor sea pensar en ambos significados. Ambas cosas van a suceder. Las pruebas y los sufrimientos nos tocan a todos tarde o temprano, y el día final, aunque nos parezca distante, terminará por llegar. Y en ambos casos, conocer y vivir una doctrina sólida tiene una importancia extrema. ¿Por qué? Porque en el día final, solo aquellos que hayan creído en Jesucristo y vivido para Él serán rescatados de la ira de Dios. Y porque en el presente, cuando el sufrimiento sacuda nuestra vida, el conocimiento directo del carácter y el amor de Dios es lo único que nos puede sostener.
Esta realidad la vi en la vida de mi hermano menor Joel y su esposa Kimberly. Poco después de casarse, descubrieron que ella estaba encinta. Nunca había visto unos futuros padres más emocionados. Y entonces recibieron los resultados de la prueba de ultrasonido con una noticia devastadora. Al corazón de la niña le faltaba una de las 4 cavidades. La bebé Faith, como la llamaron, tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir. Luchó con fuerza para seguir con vida, pero su corazoncito trabajaba con la mitad de la capacidad de vida. Solo un trasplante de corazón la podía salvar. Cuando el trasplante no llegó y sus fuerzas comenzaron a fallar, los médicos intentaron una operación de emergencia en su corazón. Pero durante el procedimiento, el cirujano cometió un error. El corazón quedó perforado y la niña falleció. 2 meses después de venir al mundo, la pequeña Faith se fue con el Señor. Yo tengo 8 años más que Joel. Era desgarrador ver a mi hermano menor y a su esposa atravesar el dolor de la pérdida de su hija. Tomando prestadas las imágenes de la parábola de Jesús, era como observar a distancia mientras la oleada de una inundación golpeaba la casa en que vivían. El viento y las olas del sufrimiento se estrellaron contra su vida como un tsunami. Pero cuando se aclaró el agua, la casa de su vida se mantuvo firme y fuerte. Joel y Kimberly sufrieron un profundo dolor, una profunda angustia en el alma. Sin embargo, se mantuvieron firmes, porque tenían sus raíces en un profundo conocimiento de Dios. Habían edificado su vida sobre la verdad. Durante aquellas difíciles semanas antes del fallecimiento de Faith, yo leía cada día lo que Joel y Kimberly escribían en la página web en la que ponían al día su situación y pedían oración por Faith. Siempre escribían sobre la confianza y la esperanza que tenían en la verdad de la soberanía divina. Y después del fallecimiento de Faith, nunca culparon al cirujano. Nunca cayeron en la amargura. Escribieron acerca de la providencia de Dios, de su soberano control sobre la situación y de su gratitud por el Evangelio. Cuando pienso en Joel y Kimberly, no puedo soportar que haya gente que hable de la doctrina como una búsqueda sin sentido de datos, cifras y fórmulas. No hay nada más importante, más valioso, ni que le dé más seguridad a la vida que el saber que vivimos en la verdad de Dios. Si la doctrina no consta más que de palabras escritas en una página, la podemos percibir como un montón de reglas o fórmulas sin vida. Pero cuando vemos ortodoxia en los vibrantes colores que exhibe la vida de una persona, cuando observamos cómo esa persona la aplica a su vida con gozo y humildad, vemos que es algo hermoso. Cuando vemos que alguien camina por las sendas antiguas y es conducido hacia un conocimiento más profundo de Jesús, sentimos deseos de caminar en ellas nosotros también. Cuando somos testigos de la fortaleza y la seguridad que nos vienen cuando hemos cavado hasta hallar la verdad doctrinal, sentimos deseos de cavar hasta llegar a la verdad misma. Y esa es la razón de ser de este libro. Escribo con la esperanza de que captes un destello de lo buenas y hermosas que son las sendas antiguas de la ortodoxia y de lo firme y fidedigna que puede ser para tu vida la roca firme de la sana doctrina. Espero que estas páginas te inspiren a cavar en la riqueza de la teología. Los 10 últimos años de mi vida han sido toda una historia de descubrimientos sobre la relevancia, el gozo y el poder práctico que emanan de la doctrina cristiana. No es una doctrina seca ni aburrida. No es solo para debatir. Es para conocer a Dios y vivir a plenitud. Los capítulos que siguen son reflexiones sobre diversas doctrinas cristianas que han tocado mi vida de una manera particular. Este libro no es una obra de teología sistemática propiamente dicha. Es más una mezcla de verdades bíblicas que para mí han sido importantes. Cavar más hondo es mi manera de deleitarme con la teología a mi propia y sencilla manera. No es demasiado pulida. A veces es un poco torpe. No llega al nivel de la erudición, pero tengo la esperanza de que sea agradable y fiel. Aunque se trata de verdades profundas, no quiero fingir que estoy nadando en el extremo más hondo de la piscina.
Solo estoy chapoteando en el extremo menos profundo. Pero si mi chapoteo te puede inspirar para que te tires de cabeza, habré triunfado. Hace algunos años estaba de vuelta en mi pueblo de Oregon para visitar a mi familia. Mientras estaba allí, vi a Steve, el pastor de jóvenes de la iglesia donde había crecido, la gran iglesia evangélica donde bailé como Michael Jackson. Nos encontramos por casualidad en la sección de verduras de la tienda de víveres locales. Hacía años que no le veía. Me había conocido cuando yo solo era un pretencioso adolescente de 13 años con el cabello empapado de fijador. Ahora estaba casado, era padre, tenía una minivan y me había rasurado la cabeza como golpe preventivo contra la calvicie. Steve no había cambiado nada. Siempre le había gustado hacer ejercicio y seguía siendo musculoso. Sus ojos todavía brillaban llenos de vida. Fue bueno verlo. Comenzamos a hablar de los viejos tiempos y entonces me dijo cómo iban las cosas en esos momentos dentro del grupo de jóvenes. Muchas cosas habían cambiado desde los días en que yo había estado allí, me dijo. Él había aprendido mucho en la última década acerca de lo que necesitaban realmente los muchachos. Ahora tenía estudiantes de doctrina que usaban como texto el libro Teología Sistemática, el inmenso libro de Grudem que normalmente se utiliza en los seminarios. A los estudiantes los deja impávidos su tamaño. De hecho, les gustaba el desafío. Se lo están devorando, me dijo. Estos muchachos están tan encendidos para Dios como no te lo puedes imaginar. Están hablando de su fe a sus amigos. Es increíble. Salí sonriendo de la tienda de víveres aquel día. Pensé en la misericordia que había tenido Dios con un chico de iglesia tan hipócrita y rebelde como yo. Había reemplazado mi amor al mundo con el amor por Jesús y su verdad. Había pasado de raspar la superficie de un cristianismo superficial a convertirme en un joven pastor al que le encantaba cavar en la doctrina. Estaba aprendiendo a edificar mi vida sobre la roca y a guiar a los demás para que hicieran lo mismo. Y sonreí mientras me imaginaba a Steve con una nueva generación de chicos de iglesia que estudiaban teología y la encontraban emocionante. Aquello me llenó de gozo todo el día. Me lo imaginé con una de sus esculturales camisas, rompiendo el suelo con una gran pala vieja. Me lo imaginé dándole palas a todos aquellos chicos del grupo de jóvenes, enseñándoles a cavar hondo.